Saludamos a los hermanos que nos acompañan vía internet y vamos a estar en la exposición de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Qué había pasado en la iglesia de Tesalónica? ¿Cuál era el problema? Que Pablo está preocupado porque ¿qué les había enseñado Pablo en la primera carta que iba a pasar con los creyentes en Cristo Jesús? ¿Qué pasaría con aquellos que morían en Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenían que esperar los tesalonicenses? ¿Cuál era el evento? La venida de Cristo, el arrebatamiento. Y en el arrebatamiento, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Con los que están durmiendo, los despierta. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos permanecido hasta la venida del Señor, vamos a ser transformados junto con los resucitados para estar juntamente con el Señor para siempre jamás. ¿Qué te parece eso? Entonces, pero ¿qué pasó? Pablo les enseñó claramente que debían esperar el arrebatamiento, pero alguien tiró o algo, una palabra, vino alguno diciendo soy profeta de Dios, tengo palabra de Dios. Dijo no, el Señor vino ya. Se quedaron al día del Señor. Y entonces ellos estaban confundidos y estaban desalentados. Entonces Pablo quiere corregir ese error y ordenarles los eventos como serán. ¿Se acuerdan? Entonces en 2 Tesalonicenses hemos considerado qué es lo que debe pasar para que el día del Señor, fíjense, lo leemos el 2, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Qué pensaban ellos en la confusión? ¿En qué tiempo estaban? ¿En el día del Señor? ¿Está bien? Ahora, quisiera mostrarles, porque hemos visto que para que llegue el momento del día del Señor, versículo 3 dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. ¿Se acuerdan? Es ese momento donde serán apartados de la fe. Y en ese tiempo de oscuridad y de falta de esa desviación de la fe, apartarse de la fe, dice, sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién se refiere con el hombre de pecado? Al hijo de perdición. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama este hombre? Otro nombre que podemos tener en las Escrituras. Es como él viene a imitar la venida de Cristo, pero ¿qué es él? Un anticristo. ¿Qué significa la palabra anticristo? Bienvenido, buenas noches, Juan. Hay dos cosas importantes. Bienvenido. ¿Qué significa la palabra anticristo? En lugar de, en contra de. O sea, viene como un supuesto salvador de la humanidad, un líder mundial que se levantará con el poder de Satanás, hará señales, bajará fuego del cielo, y ese hombre que es Satanás, poseyendo a ese líder que se levantará mundial, que va a gobernar el mundo, va a hacer un pacto con el Medio Oriente. ¿Vieron lo que es Medio Oriente hoy? Los palestinos atacaron a los iraníes a Israel. Yo les quiero decir algo, bíblicamente no hay tercera guerra mundial, pero la Biblia sí explica cuándo será la tercera guerra mundial. ¿Te gustaría saber?
Sí. Algunos dicen, ¿de dónde lo sacó? Está escrito. ¿Se entiende? Porque fíjense que Israel siempre hay enemigos que lo rodean. Son 7. Pero en un punto, cuando el anticristo, para ganarse el favor de Israel y de la humanidad, ¿qué hace? Hace un pacto de 7 años en Medio Oriente y pone paz. ¿Y qué hace Israel? Vuelve a construir su templo, que no tiene hoy. Y ahí empieza el sacrificio y la adoración a Dios. Y a la mitad lo rompe. Y él se sienta en el lugar de Dios y pretende ser adorado como Dios. Y ahí, después de los 3 años y medio, comienza la gran persecución sobre el pueblo judío. ¿Entienden? El anticristo lo va a perseguir y asesinar. Porque hay 2 cosas que siempre ha querido Satanás. Primero, ser el líder mundial. Ya se han levantado otros anticristos. El más cercano fue Hitler, que casi estuvo a punto de dominar el mundo. ¿Y cuál fue su primer objetivo? Asesinar al pueblo de Dios, los judíos, y mató 6 millones de judíos. Ustedes han visto lo que eran los hornos en Auschwitz, los lugares donde los tiraban a todos como si fueran perros, los hacían jabón, los quemaban, los ponían en cámaras de gas como animales, y casi la extinción del pueblo de Dios. Esto se va a repetir en el futuro por el anticristo, en lugar de, en contra de. ¿Se entiende? Entonces Pablo le está ordenando los eventos futuros. Y es importante, hermano. No tenemos que mirar el horóscopo a ver qué onda. Eso es mentira. Satanás no sabe el futuro. Dios es el único que lo conoce. Y está escrito en la palabra. Lo que tenemos que hacer es no leer el tarot o la astrología, sino leer la Biblia y estudiar y conocer la palabra de Dios. Porque eso nos va a dar seguridad de los eventos como serán. ¿Qué va a hacer el anticristo? Versículo 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios, pedirá adoración. Impresionante, ¿no? Y eso va a ser el anticristo. Ahora, ¿por qué todo esto no se puede dar? La apostasía, ni que se levante este hombre de pecado, hijo de perdición, el anticristo. Versículo 5 dice, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y esto es fundamental. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. O sea, hay algo que impide que el anticristo y la apostasía primero y el anticristo después se pueda levantar. ¿Y qué es eso? Versículo 6. ¿No os acordáis? Dice el versículo 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. ¿Y qué es eso que lo detiene para que la apostasía se establezca y el anticristo pueda ascender? Dios. La iglesia. La iglesia. ¿Qué es lo que detiene el poder para que se levante las tinieblas, se establezcan y se levante el inicuo, el hijo de perdición? La iglesia de Jesucristo, porque hemos identificado al que frena el avance, que impide que el propósito de Satanás llegue a su culminación. Mientras el Espíritu Santo, escuchen, esto tienen que grabarlo porque es fundamental. Mientras el Espíritu Santo
resida o more en la iglesia, que somos todos los cristianos de todo el mundo, de toda lengua, raza y nación, que es su templo. ¿Quién es el templo de Dios hoy? Nosotros, la iglesia. ¿No es cierto, Juan? Esta obra de impedimento continuará y el hombre de pecado no podrá manifestarse. Por eso fíjense que en el versículo 6 dice, el 7, perdón, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. O sea, tenemos que ver que hay maldad, que hay pecado, que va todo como para atrás, ¿no? Pero dice, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Cuando Cristo viene a buscar a su iglesia, eclesia significa llamados afuera, el arrebatamiento, sea la morada del Espíritu por medio de la iglesia, sea quitada de la tierra, la sal, ¿se acuerdan? Nosotros, y la luz sea apagada, ¿qué va a pasar en la tierra? Arranca la apostasía y así se levanta el anticristo, el hijo de perdición. ¿Se entendió? Ahora, quisiera en esta hora, con la ayuda del Señor, poder explicarles un poquito por qué era peligroso que ellos pensaran. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 2, al final dice, 2 Tesalonicenses 2:2. Dice, vamos a leerlo entero, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué significa el día del Señor? ¿Por qué era tan peligroso que ellos pensaran que estaban en ese día? ¿No? Por ahí no tenemos una idea clara. ¿Qué es el día del Señor? ¿El domingo? No. Fíjense, ellos estaban pensando que ya Cristo había venido y ellos se habían quedado a otro periodo que es el día del Señor. ¿Y qué es lo terrible de quedarse al día del Señor? Vamos a ver un texto que se encuentra en el libro de, acá los quiero ver, Amós. Vamos a buscar a Amós, profeta del Antiguo Testamento, para que podamos tener un poquito de idea qué significa entonces quedarse al día del Señor. Tenemos Jonás, antes tenemos Abdías y antes de Abdías Amós. Amós. Y Amós lo tenemos después de Joel. Joel, Amós. ¿Se ubica más o menos? Esto es complicado porque es un libro que normalmente no lo leemos. ¿Lo encontraron ahí? ¿Vale? Busquen Daniel, un poquito más adelante, Oseas, Joel, Amós. Oseas, Joel, Amós. Bueno, seguimos ahí avanzando, perdonen porque si no, cualquier cosa lo tenemos ahí grabado. Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Vamos a ver allí qué significa el día del Señor. ¿Por qué era tan trágico que ellos pensaron que se quedaban para ese día del Señor? Miren lo que dice Amós, capítulo 5, versículo 18. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? La palabra ay significa juicio. Cuando voy a la expresión ay, tiene sueñitos. Cuando
encontremos la expresión ay, significa juicio de Dios. Ahora fíjense lo que dice el texto. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Escuchen lo que dice. Será tinieblas y no luz. ¿Ven? ¿Cómo será ese periodo de apartamiento de Dios? Será un periodo de tinieblas. Miren lo que va a ser. Dice, como cuando uno huye de un león. Miren esta expresión. Imagínate que te corre un león y se encuentra con un oso. Y va a la casa, huyendo, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra, una serpiente mortal. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz? ¿Oscuridad y no resplandor? ¿Ven lo que describe el día del Señor? Es un tiempo de luz, oscuridad. Fíjense. ¿Saben? Oscuridad. Es un tiempo de oscuridad. Y hoy es un tiempo, por la iglesia, de luz. Y va a ser terrible, ¿no? Porque vamos a ver también, en el versículo 20 dice, no será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor. ¿Se entiende ahí, Juan? Ellos estaban en ese tiempo, hace 2000 años atrás. No. Ahora vamos a ver que Pablo les había explicado la diferencia entre el rapto, que ellos debían esperar el rapto. No se hagan problemas por lo que va a venir, porque ustedes no van a estar. Pero ellos tenían todos estos conceptos por ser judíos. Vamos a ver Primera Tesalonicenses, ahora sí. Esto lo van a encontrar seguramente, ¿no? Antes de la primera carta de Tesalonicenses, porque Pablo ya les había explicado, pero obviamente ellos se habían olvidado y confundido. Teniendo en cuenta lo que dice Amós, tiempo de oscuridad, tiempo de tinieblas, miren lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 5. Para que no te quede dudas, escuchá, ¿qué dice Pablo? ¿Lo tienen? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que ellos no estaban en ese periodo de tiniebla? ¿Por qué? Dice, para que el día del Señor os sorprenda como ladrón. Dice versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Se entendió? La iglesia es luz. Y en el periodo del día del Señor no hay luz, hay tinieblas, oscuridad, apartamiento de Dios, apostasía. ¿Se entiende la diferencia? Por eso decir, ¿cómo te quedaste? Bueno, te podés quedar si vos sos luz. Y ese es un tiempo de oscuridad. Ahora, la confusión de los tesalonicenses ya lo vimos. Ellos dijeron, nos quedamos al día del Señor. Estamos en el horno. Porque vamos a ver que el día del Señor, o el día de Jehová, podemos encontrarlo en el Antiguo Testamento, eso, lo vamos a buscar. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan tremendo ese tiempo? Primero sabemos que es un tiempo de tinieblas. Hasta ahora es lo que sabemos. Oscuridad. Cosa que dice Pablo, ustedes no están en tinieblas ni en oscuridad. Ustedes son la luz de este mundo. Hasta que la luz, ¿se acuerdan cuando apagué la vela? La sal. Y la sal, pero ¿qué pasó con el mundo? Si yo apago la vela, la luz queda completamente en una total oscuridad. Si saco la sal, se pudre todo. El pecado avanza en una forma avanzada y acelerada como nunca ha acontecido. Vamos a ver un texto para que entendamos. Sofonías, pero el pastor vino complicado. ¿Dónde está Sofonías? Dios nos ayude. Señor Jesús.
Tenemos Habacuc, Nahum, Habacuc, Sofonías. Y antes de Ageo. No sé si le ayuda mucho. Sofonías. Sofonías, vamos a ver. Capítulo... bien, Juan. Capítulo 1. Sofonías 1. Para que entendamos de qué hablamos cuando decimos que es el día del Señor. 1.14, ¿lo tienen ahí? 1.14 al 18. Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al versículo 18. ¿Estamos ahí? Miren lo que dice, o escúchenlo, si no lo encuentran, escuchen las palabras para que podamos entender el concepto de lo que es el día del Señor. Dice Sofonías: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Anda anotando. Allí gritará el guerrero, versículo 15. Día de ira aquel día, día de congoja y angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y densa oscuridad. Miren lo que dice el 17. Traerá angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo, su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. ¿Se entendió? ¿Qué significa el día del Señor, Juan? ¿Es un hermoso tiempo? No, tiempo de oscuridad, digamos, la tribulación, todo lo que viene. Claro, pero la palabra ira. La destrucción. ¿Viste? ¿Sabes que cuando Dios se enoja? ¿Sabes que cuando Dios desata su ira? Agárrate. Y eso es lo que va a pasar en el día del Señor. Entonces, no tenemos que confundir los eventos. Y ellos se habían confundido, dijeron, estamos en el día del Señor. Lo que significaría es, bueno, agárrate porque el Señor viene a derramar su ira y sus juicios sobre la tierra. Ahora, la iglesia, obviamente, antes que la ira sea derramada, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Se queda o se va antes que esto se desate? ¿Qué te parece, Lorena? ¿Vos te querés quedar? No. ¿Qué te parece, Fabián? Nos vamos. Vamos a ver. Fíjense, 1 Tesalonicenses. Pablo se los explicó. Pero estamos, para que no haya confusión como ellos tuvieron, sino claridad. Fíjense lo que Pablo les enseñó en la primera carta. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, 10. Ellos no tenían que pensar, ni esperar, ni preocuparse por el día del Señor. No era su mente donde ellos tenían que estar fijando lo que estaban esperando. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses? ¿Lo tienen? Capítulo 1, versículo 10. Fíjense. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Dónde tiene que estar la iglesia y en qué evento estar pensando? 1 Tesalonicenses 1:10. ¿Qué dice? Acuérdense. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos. Es decir, a Jesús. Escuchá lo que dice. Quien nos libra de la ira
venidera. ¿Qué es lo que tenemos que esperar, Juan, nosotros? Jesús. A Jesús. ¿Y qué hace Jesús cuando nos lleva? Nos saca, porque después que Él nos lleva, ¿qué pasa en la tierra? Aparece y empieza el día del Señor, que es un tiempo de ira. Ira sobre la tierra. Pero antes que la ira se desate, por eso, vamos a leerlo de vuelta. Hermano, grabalo y memorizalo. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. Por eso, ¿qué estaban teniendo que esperar los tesalonicenses? ¿Qué debían esperar? ¿Que venga de quién? Jesús. ¿Y Jesús cómo nos libra? Mediante el rapto. Él nos arrebata, nos saca antes que comience en la tierra el día del Señor. La ira de Dios. ¿Está bien? Otro texto, fíjense. Estoy usando lo que dice Pablo. 1 Tesalonicenses 5. 5:9. 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. Miren lo que dice. No tenemos que confundir los eventos porque nos va a agarrar una angustia, ¿no es cierto, Fabián? Yo no me quiero quedar. Pero no porque no me quiera, sino que Dios me prometió que antes que se desate el día del Señor, viene la parousia, el arrebatamiento. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no está destinada para la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido comprada con sangre y la ira de Dios, de nuestro pecado, de nuestra maldad y perversidad, fue descargada ¿sobre quién? Sobre su Hijo. ¿Se entiende? ¿Quién pagó tu deuda, hermano? ¿Quién murió en tu lugar? Toda la ira de Dios fue sobre Él. Por sus heridas hemos sido sanados, dice, ¿no? De la enfermedad del pecado mortal. ¿Se entiende eso? Dice que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz a las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra. Y Jesús dice estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estaba Dios dándole la espalda al Hijo? Porque todo tu pecado y el mío de la humanidad y la ira que merecíamos fue cargada sobre su Hijo. ¿Se entiende? Entonces ya hemos sido librados porque hemos pagado, Cristo pagó por nosotros en la cruz. ¿Se entiende? Entonces, este tiempo que se viene no es para nosotros. No es para castigar a la iglesia, porque Dios ya castigó a su Hijo y murió en nuestro lugar. ¿Se entiende bien? Lo leemos nuevamente 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te da tranquilidad? ¿No te da alegría y esperanza saber que no vas a estar para ese tiempo del día del Señor? ¿Nosotros qué esperamos? La venida de Cristo, la parousia, el arrebatamiento y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira que sí se viene. Después que el Señor nos lleva, la luz se apaga, la sal se va, la morada del Espíritu en la iglesia ya no está. Ahí arranca el día del Señor. Un tiempo de ira. Ahora, podemos decir que en el día del Señor Israel sí va a permanecer. El Israel que no ha creído
¿Cómo se convierte un judío hoy, Sandra? Decirlo en vuelta, para que lo escuchen. Creyendo en Jesús. ¿Creyendo? En Jesús, Mesías. Como Mesías. ¿Se entiende? ¿Cómo se convierte hoy un judío? Creyendo que Jesús es el Mesías. Como hicieron los tesalonicenses. No se olviden que él fue a la sinagoga de judíos a predicar. Y ellos entendieron y creyeron en él. ¿Se entiende? Ahora, los que se quedan, los judíos, son los que durante estos 2000 años de iglesia, que tenemos casi, que se está predicando el evangelio de salvación y perdón por Jesucristo, quedan en el tiempo de la tribulación. Y ellos van a pasar, y lo dice la palabra. Fíjense lo que dice Isaías 26, el profeta Isaías. Isaías 26. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque por supuesto que primero es el rapto, pero como siempre vemos un movimiento en el Medio Oriente y con Israel, ¿no? Él es como el termómetro, ¿no? Todos lo quieren destruir y lo quieren borrar del mapa, pero no va a pasar porque está todo escrito. Si nosotros entendemos la escritura, entonces no hay que alarmarse. Uy, se armó la guerra, no, tranquilo. Habrá alguna guerra, pero no la tercera guerra mundial, porque está escrito. Entonces vamos a ver Isaías 26, ¿lo tienen? Isaías 26. Vamos a ver que Israel pasará por el día del Señor, el tiempo de ira que viene sobre este planeta Tierra. Isaías 26:20 dice: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Esto es la tribulación. Porque he aquí que el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más sus asesinados. ¿Ven? Entonces Israel, ¿qué le dice? Tenés que esconderte, ¿por cuánto? Por un corto tiempo. ¿Cuánto será ese tiempo, Sam? 3 años y medio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el anticristo, ¿cuándo rompe el pacto y pide ser adorado en el templo? A la mitad lo rompe. O sea que va a haber 3 años y medio de terrible y tremenda persecución sobre su pueblo Israel. Es maravilloso lo que dice. Vamos a leer, fíjense el versículo 20, lo leemos a vuelta. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Esto es la gran tribulación, son 3 años y medio. Es maravillosa la palabra de Dios. Isaías capítulo 13. Estamos viendo que la iglesia será quitada, arrebatada, antes que el día de la ira del Señor sea desatada sobre la tierra, pero que Israel sí, lo dice la palabra, y la profecía pasará por ese tiempo. Isaías 13, versículo 11 al 13. Isaías 13, 11 al 13. ¿Lo tienen? Castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Haré al mortal más escaso que oro puro y a la humanidad más que el oro de Ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Yo te digo, no te conviene que te quedes. Ellos pensaban que estaban ahí.
nada más lejos de la verdad. ¿Se entiende? Pero sabemos que Israel, lo dice la palabra, lo dice la profecía, sí va a pasar por esta situación. Y hay 3 propósitos que quiero explicar rápidamente. ¿Por qué Israel va a pasar la tribulación? ¿Por qué? Vamos a ver el primer propósito. Jeremías, capítulo 30. Después de Isaías está Jeremías. Busquemos el capítulo 30. Vamos a ver el primer propósito. Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Vamos a ver 7. Dice ahí: ¡ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia, escuchen, para Jacob, mas de ella será librado. ¿Quién es Jacob? Israel. Jacob es de donde sale Israel. De los lomos de Jacob surge la nación de Israel. Entonces acá claramente dice, es tiempo de angustia ¿para quién? Para Israel, para Jacob, pero ¿qué? Mas de ella será librado. ¿Cómo será librado? Ahora vas a ver. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces dice el versículo 11. Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Está hablando de Israel. Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Escucharon? ¿Cuál es el primer propósito? ¿Por qué Israel va a pasar la tribulación? Para purificar el corazón endurecido de su pueblo. ¿Castigo? ¿Cuándo le damos castigo? Leña. Cuando no obedecen, cuando no bajan la cabeza, cuando hay un claro desafío hacia Dios. ¿Se entiende? Primer propósito, purificación de su pueblo. Segundo propósito, vamos a ver allí en Deuteronomio, capítulo 4, quinto libro de la Biblia, Antiguo Testamento. Vamos allí, Deuteronomio 4. Primer propósito, ¿por qué Israel pasará por la tribulación? Para purificar mediante el castigo, la disciplina que van a pasar. ¿Qué dice Deuteronomio 4? ¿Tienen allí? Deuteronomio, acuérdense, quinto libro. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Capítulo 4. A Juanchi le gusta la profecía, ¿no, Juan? No, Juan. Sí. Amén. Es lindo poder conocer lo que va a pasar. Para que uno no se alarme. ¿Viste cómo está todo el Medio Oriente? Se viene la tercera guerra mundial, amigo. Tienen para hacer la bomba atómica los iraníes. Tranquilo que está escrito. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 30 y 31? 4, 30 y 31. Mirá lo que dice. En los postreros días, cuando estéis angustiados y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Lo vuelvo a leer. En los postreros días, está hablando de un futuro, una profecía, cuando estés angustiado, angustia de Jacob, en el tiempo de la tribulación, y todas estas cosas te sobrevengan, escuchá el segundo propósito. Volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Versículo 31. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará ni te destruirá, no olvidará el pacto que juró a tus padres. ¿Ven? ¡Qué maravilla! Segundo propósito, preparar al pueblo judío para recibir al Mesías. Porque cuando vos te ves arrinconado y sin capacidad humana de enfrentar a todos los enemigos que se te vienen, ¿qué te queda? Si Dios, ayúdame.
Y por eso dice en el versículo, lo leemos al 30, en los postreros días, cuando estés angustiado, porque eso es lo que va a producir la tribulación, la gran tribulación, especialmente esos 3 años y medio, y todas estas cosas te sobrevengan, mirá lo que dice, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Cuando uno se aleja, miren, estaba en la conferencia de pastores este fin de semana, agradecerles por sus oraciones, y estaban hablando de la depresión y del suicidio. Me senté después de que terminamos el estudio, me siento con un hombre mayor y me dice, charlando así, le digo, ¿vio lo que dijo? Que un creyente que está en determinadas situaciones y circunstancias puede tomar la decisión de quitarse la vida. ¿Por qué digo esto? Porque muchos piensan que porque uno es cristiano está vacunado y no puede hacer, no era creyente. Mentira. Y lo dijo el pastor. Que un creyente, y que él como pastor tiene 30 años, le ha tocado y le ha pasado a aconsejar a personas que después no quisieron aceptar, terminaron en ese paso terrible. Y entonces me dice el hombre anciano, le digo, sí, dice, porque yo le quiero contar que mi hijo se suicidó. Mi hijo se suicidó. Y él predicaba el Evangelio. Pero se alejó del Señor y yo también me alejé del Señor. Y cuando mi hijo murió, se quitó la vida, fue el gran dolor, me dijo el hombre, con lágrimas, que el Señor me trajo nuevamente al redil. Le pedí perdón, busqué refugio en la iglesia. Mi esposa estaba en depresión, lo llevé a los psicólogos, psiquiatras, nadie la podía levantar, porque su hijo estaba muerto. Y la iglesia lo asistió, la ayudó y se levantó. Y hoy él está estudiando, con casi 70 años, teología para servir al Señor. Y la esposa está puesta de pie. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A veces somos duros de corazón y queremos el mundo, queremos lo que Satanás nos ofrece, pensando que es lo mejor que lo que Dios tiene. Entonces, ese es el propósito de Dios para su pueblo, quebrantarlos, disciplinarlos, para que digan, Señor, salvanos, vení, volvé. Tercer propósito para terminar, producir una verdadera conversión a Cristo. Zacarías, vamos ahí, ya cerca del Nuevo Testamento. Zacarías, capítulo 13. Qué tremendo que es la palabra, ¿no? Cuando estaba estudiando estos textos, digo, Dios mío, esto va a ser el diario y los titulares de la televisión del mundo, y ya está escrito. Producir una verdadera conversión, porque Israel, ¿saben cómo es? Pero Dios, no hay duro que no se ablande. Dios sabe cómo tocar nuestro corazón para que aflojemos. Pero somos duros, ¿no? Nos cuesta decir, che, lo mejor es Dios, vamos a seguir a Dios. ¿Viste? La gente abandona, deja, piensa que el mundo les va a dar algo mejor que lo que Dios tiene preparado para nosotros. En el mundo es todo efímero y pasajero y vivimos en una mentira. Observe lo que dice Zacarías 13, versículos 8 y 9. Si no lo tienen, lean, escúchenlo el versículo. Dice así: y sucederá que en toda la tierra, declara el Señor, escuchen esto porque es impactante, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán. Está hablando de Israel. Pero la tercera quedará en ella. ¿Qué está diciendo este texto? Que de la población mundial de judíos, si lo dividimos en 3, 2 van a ser
asesinados. ¿Saben cuántos judíos hay en el mundo hoy? Estaba estudiando y analizando. Para redondear, 18 millones de judíos en el mundo. ¿Qué nos da esta ecuación? Que durante el periodo del anticristo y la tribulación y la gran tribulación, si ponemos el número hoy, 12 millones serán exterminados. Y una tercera parte, mira lo que dice, vamos a leer el versículo 8. Sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes de las 3 serán cortadas en ella y perecerán. 12 millones de judíos exterminados. Pero mira lo que dice, pero la tercera quedará en ella. El remanente fiel nunca son muchos, son pocos. Y dice el versículo 9, y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, los probaré como se prueba el oro, e invocará él, Israel, mi nombre, y yo les responderé. Diré, este es mi pueblo, y dirán, el Señor es mi Dios. ¿Te gustó? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Primer propósito, ¿cuál era? Primer propósito, purificar. Segundo, prepararlos para recibir al Mesías. Tercero, producir un verdadero arrepentimiento y conversión. Y el último, termino con este. Escuchen porque hay buenas noticias. Pulverizar a los enemigos de Israel. Pulverizar, y acá se va a armar la tercera guerra mundial, donde van a venir a rodear a Israel todos los poderes de la tierra, y cuando ellos creen que van a poder eliminar a su pueblo, ¿sabe quién baja? ¿Sabe quién viene con la espada y el caballo blanco desenvainado para liquidar, aniquilar a sus enemigos? Cristo Jesús, en la venida en gloria. Miren lo que dice allí en el mismo Zacarías 14, 1 al 3, dice: He aquí, viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo, escuchá, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Escuchá. Y será tomada, y la ciudad, y será saqueada las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Cuando están en esta masacre y violación, fíjese lo que dice, eso es lo que va a pasar, por la dureza del corazón de su pueblo. Pero dice el versículo 13, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó en el día de la batalla, y lo va a pisar como uva en el lagar. ¿Viste el vino patero que se pone la uva y se va a pisar? Así pisará los cuerpos de las personas, y los ejércitos serán derribados por el mismo Señor Jesucristo, que viene a defender a su pueblo. Tremendo. Es lo que está escrito, es lo que dice la profecía. ¿Qué te parece, Juan? Por eso este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo de tener a Cristo y esperar su venida. No tener miedo y no confundirnos en los eventos, porque eso causa angustia y desesperanza. Entonces ellos habían pensado que se quedaban a este tiempo. No, le dice Pablo, no se confundan. Vivimos los propósitos de Dios en la tribulación para con Israel. Así que Dios bendiga su palabra, hermanos, que pueda haber sido claro el mensaje de la palabra de Dios.